En Enigma Divino, no solo recordamos historias antiguas, las revivimos, porque cada una sigue latiendo en el corazón de quien cree, espera y ama. Y... El padre que corrió sin preguntar. El hijo pródigo volvió, y el padre no pidió explicaciones. El amor celebra antes que juzga. En un rincón del misterio divino, donde lo eterno toca lo temporal, emerge una historia que desafía el juicio humano. Dentro de esta narrativa, se despliega la figura del padre que corrió sin preguntar, una figura infinita que ilumina la oscuridad de las elecciones humanas y los caminos del arrepentimiento. Aquí, los senderos polvorientos se convierten en metáforas de la búsqueda y el retorno, y un amor ilimitado aguarda sin condiciones. La verdadera pregunta que se plantea no es si el hijo desperdició su herencia, sino si nosotros estamos listos para aceptar un amor que perdona antes de preguntar. Comparte esta historia y reflexiona sobre la fuerza transformadora del perdón. ¿Estás listo para recibir amor incluso cuando no puedes explicar tus errores? Capítulo 1. El viento de la partida. La aurora se desplegaba con una lentitud que parecía deliberada, como si el mismo universo titubeara ante lo que estaba por acontecer. Los campos, aún cubiertos por la bruma del amanecer, se extendían hasta donde la vista podía alcanzar. Cada brizna de hierba y cada copo de rocío reflejaban la luz de un nuevo día, pero el corazón del joven estaba lejos de experimentar esa luminiscencia. Abandonaba el hogar que lo había visto crecer, dejando atrás los susurros de las promesas que alguna vez sostuvo. La figura del joven se recortaba contra el cielo, con la sombra proyectada delgada y alargada en el suelo que apenas había empezado a endurecerse por el calor del día. Su silueta era a la vez desafiante y vulnerable, esencialmente humana en su búsqueda de significado. Cargaba una bolsa al hombro, no solo llena de pertenencias, sino también de deseos no consumados y expectativas que pugnaban por materializarse. Los sueños, envueltos en la seda de su imaginación, restaban pesados como piedras en sus bolsillos. Su partida resonó como el aliento de un viento inquieto a través de la casa que había llamado suya. La puerta se cerró, no con un golpe violento, sino con el suave clic que anuncia los cambios irreversibles en la vida. En esa casa, ahora tranquila, quedó una ausencia que hablaba más fuerte que las risas de antaño. Las paredes guardaban los ecos de un niño que corría feliz y un joven lleno de ambiciones. Pero hoy, solo quedó un silencio contenido, lleno de promesas incumplidas que susurraban al padre que se quedaba con un dolor tan profundo como el amor que desprendía su mirada. Este hijo, con los ojos fijados hacia tierras que desconocía, no miraba atrás. Avanzaba con pasos que parecían seguros, pero que en realidad se tambaleaban al borde del precipicio de lo incierto. Su corazón latía con una mezcla de miedo y anticipación, cada palpitación un recordatorio de la libertad que anhelaba, pero también del peso de su elección. El camino ante él se extendía, polvoriento y serpenteante, bajo la mirada vigilante del sol que ahora empezaba a elevarse. Era una vía que prometía aventuras y descubrimientos, tierras donde el oro parecía fluir como un río interminable y donde los sueños podían volverse realidad. Pero en su fuero interno, una sombra sutil resonaba, un temor que no lograba identificar del todo. Era el eco de una voz que susurraba la posibilidad de que, en su búsqueda de lo desconocido, terminara por perderse a sí mismo. Mientras la figura del joven avanzaba, se mezclaba con el horizonte, convirtiéndose en un punto más en la vasta tela de la creación. Esa vastedad le hablaba en el lenguaje de los tiempos antiguos, con preguntas que solo aquellos que cruzan las puertas de lo familiar hacia lo incierto pueden comprender. Cada árbol que flanqueaba su camino parecía observarlo, cada piedra susurrar una historia de aquellos que, como él, buscaron más allá del borde del mundo conocido. En la encrucijada de los caminos humanos, el hijo marchaba hacia lo que esperaba fuera el comienzo de una nueva vida, sin saber que en ese mismo momento, otro camino, el del retorno, ya estaba empezando a dibujarse. La tierra bajo sus pies, esa tierra que una vez sintió como hogar, empezó a extrañarlo, aun cuando él no lo sabía. El padre, mientras tanto, permanecía en la entrada de la casa, su silueta encuadrada contra la luz del amanecer que iluminaba detrás de él. En su rostro se dibujaba la expresión de aquellos que entienden que el amor verdadero no encarcela, sino que libera incluso cuando el corazón está apesadumbrado por la separación. Sus ojos, llenos de esperanza dolorosa, seguían el camino invisible que el hijo trataba de recorrer,
y en su alma, un ruego silencioso florecía, que su amado hijo encontrara, en las tierras lejanas, aquello que su corazón verdaderamente buscaba. A medida que el día avanzaba, el joven dejaba tras de sí el hogar de su infancia, con los sueños aún íntegros, pero en su interior, sin querer admitirlo, comenzaba a sentir el peso de lo que significaba realmente partir. El viento, en su curso eterno, llevaba consigo los sonidos distantes de una casa que no olvidaría, recordándole que sin importar lo lejos que llegara, las raíces de su origen seguían ancladas profundamente en su ser. La pregunta que quedaba en el aire, como una melodía no escrita, era si al final de su viaje, allá en los confines de lo conocido, lograría encontrarse a sí mismo. La respuesta permanecía incompleta, pero el viento de la partida, con su promesa de libertad, tocaba suavemente su espíritu, llevándolo hacia adelante, hacia el destino que tenía que cumplir. Capítulo 2. Arenas del desierto. El firmamento, vasto e indiferente, testificaba el avance del hijo hacia lo desconocido, cargando no solo con su herencia sino también con un anhelo mucho más pesado. Las primeras semanas en aquella nueva tierra fueron un festín para sus sentidos. Las luces de la ciudad brillaban con una intensidad que prometía un mundo sin ataduras, el sonido de la música se filtraba en cada callejón, resonando con un eco de libertad que disfrazaba la soledad. Con monedas tintineando en sus bolsillos y el mundo entero desplegado ante él, los días se fundieron con las noches en una secuencia sin fin de placeres que prometían felicidad, pero apenas entregaban destellos de ella. Sin embargo, el tiempo, implacable en su marcha, empezó a gastar su fortuna, al igual que un viento minucioso desgasta las piedras de un acantilado hasta dejarlas irreconocibles. Las arenas del desierto, al principio atraían con su belleza misteriosa, dorándose bajo el sol, como si prometieran estabilidad y promesas de cuentos lejanos. Pero bajo su apariencia brillante, escondían un vacío que empezaba a reflejarse en el alma del joven. Se dio cuenta de que había apostado su libertad en la transacción más decepcionante, la promesa de un contento fugaz a cambio de una deuda perpetua de nostalgia. Conforme las riquezas se desvanecían, se daba cuenta de que cada rostro que había considerado amigo no era más que un compañero de celebración, y que en la oscuridad de la noche, su única compañía real era el murmullo inevitable del desierto. El continuo soplar del viento le hablaba en tonos ominosos, «Quédate y olvidarás quién eres», pero el eco de esa voz solo resaltaba el clamor interno de un deseo de pertenencia que el hijo había enterrado bajo capas de indulgencia. Los días se volvieron semanas, y las semanas, meses. Encontró trabajo cuidando cerdos, el trabajo más humilde que jamás había imaginado. Digamos que paradójicamente, en su humillación, encontró un atisbo de verdad. Observando a los animales hurgar en el barro por cualquier trozo de alimento, se veía a sí mismo reflejado, buscando significado y satisfacción en cada rincón del mundo. En una oscura noche de vigilia, mientras las estrellas salpicaban el cielo con su lejana indiferencia, el hijo recordó la chispa de gracia en las historias de su infancia su padre, y sintió el frío dedo de la verdad entrar en su alma. Allí, en las arenas del desierto, en la inmensidad de su vacío, el poder de su libertad alcanzó su fondo. Sintió el peso de cada decisión mientras contemplaba cómo desperdició lo que parecía un tesoro interminable. No solo el oro lo había abandonado, su orgullo, siempre arrogante en su supuesta independencia, también había huido, dejando en su lugar un entrelazado de vulnerabilidad y autocompasión. A medida que los días pesaban sobre él, comenzó a escuchar las palabras antiguas de su padre resonar en su memoria: el amor verdadero no requiere de títulos ni fortuna, sino de un corazón dispuesto, y en ese momento, donde lo terrenal y lo eterno se encuentran, comprendió que la única verdadera herencia que había tenido era un amor inagotable y constante, que había descartado en su búsqueda de un placer pasajero. Así, en la bifurcación de caminos de aquel desierto solitario, donde cada rastro de su orgullo se desvanecía en la arena, el hijo se encontró a sí mismo justo en el borde de una epifanía. Reconoció que todo cuanto había perdido no era ni la mitad de lo que podía encontrar si regresaba. La imagen del hogar pasó de ser una memoria distante a una promesa tangible, algo digno de búsqueda y redención. Era hora de seguir esa voz, el susurro de promesa que sonaba cada vez más como un llamado de destino. Porque en los lugares más desolados, el corazón reconoce su verdadera batalla, no contra la pobreza ni el hambre, sino contra la ardua búsqueda de aceptación y pertenencia. En esa hora más oscura,
decidió levantarse y transitar un nuevo sendero, uno que lo conduciría de regreso al hogar, y lo que es más importante, a sí mismo. Y así, con cada paso hacia la redención, las arenas del desierto comenzaron a desvanecerse en el horizonte, no como una pérdida de opulencia, sino como una bendición de claridad. En el eco de su andar, resonaba una sola verdad: en la búsqueda de libertad, había encontrado su verdadero hogar no en tierras lejanas, sino en el amor incondicional de un padre que no dejó de esperar. Capítulo 3. La caída y el hambre. En el eco de las risas que resonaban en las tabernas doradas, donde el vino se vertía como una forma efímera de felicidad, el hijo vio cómo su mundo comenzaba a desmoronarse, lentamente, imperceptiblemente al principio, como un cabo de hilo que se desenreda sin que uno se dé cuenta, hasta que es demasiado tarde. Las riquezas, que pensó eran tan vastas como las arenas mismas en las que ahora se encontraba, se esfumaron como neblina bajo el sol abrasador. Con cada moneda gastada, perdió algo de sí mismo, fragmentos que no podría simplemente reconstituir con la facilidad con que había gastado su fortuna. Las luces brillantes de su prodigalidad empezaron a desvanecerse, dando paso a la sombra de una realidad que se instaló junto a él, susurrante y constante. Mientras que antes había sido un maestro de los excesos, ahora se encontró siendo un prisionero del desenfreno del pasado, abrazado solo por la fría compañía de una moneda que ya no poseía. En la desolación de los días que siguieron, el hambre creció dentro de él, primero como un murmullo en el estómago, luego un grito en el alma. Este no fue simplemente el hambre de alimento, sino un anhelo de algo que desconoce, algo que había tenido pero no reconocido, algo que había sido su compañero en la casa de su padre donde las mesas estaban siempre llenas, no solo de pan, sino de amor y seguridad. En tierras lejanas, se encontró solo, exhausto y sin recursos. Las puertas de aquellos que alguna vez lo llamaron amigo se cerraron firmemente, dejándolo con un sentimiento de ser una sombra de la persona que una vez había sido, una sombra perdida en un paisaje que no reconocía. Los días se deslizaban, cada uno más parecido al anterior, y él encontraba pequeños trabajos para mantenerse, trabajos indignos que ni siquiera llenaban su estómago vacilante. En una de esas jornadas, se le confió la tarea de alimentar a los cerdos, una tarea que, en su orgullo antiguo, habría rechazado como una ofensa a su dignidad. Ahora, con su orgullo esparcido como polvo al viento, se encontró deseando las bellotas que arrojaba a los cerdos famélicos, entrando en una existencia que lo arrastraba al abismo de su desesperación. Fue en esa penumbra de la desesperanza que una chispa comenzó a encenderse. No fue una revelación ruidosa o dramática, no fue un rayo cayendo del cielo. Fue un murmullo tenue en su conciencia que creció con cada paso en la penumbra de su lamentación, la plenitud del pan en la mesa de su padre, el amor que no había necesitado ganarse, el hogar que había dejado por vanas promesas. En su corazón, comenzó a formarse una resolución, una decisión escudriñada en lo más profundo de su sufrimiento. Podía sentir el peso de las palabras que sabía debía pronunciar a su regreso: he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como a uno de tus siervos. Con esta resolución, un brillo etéreo comenzó a iluminar la senda de regreso en su mente, uno que lo impulsó a levantarse de las sombras que lo habían mantenido prisionero. No sabía si sería recibido con un rostro endurecido por el tiempo y la decepción, no conocía las palabras que encontrarían sus oídos al regreso. Sin embargo, lo que sí sabía era que su hambre no derivaba solo de la falta de alimento, sino de la escasez de perdón, de hogar, de amor. Algo profundo en su alma le decía que esos eran los verdaderos manjares que había anhelado sin saberlo. Así se levantó, no con la arrogancia con la que se había marchado, sino con la humildad que solo el caminar entre las sombras puede otorgar. Y en ese amanecer incierto que apenas iluminaba su camino, sintió una imagen pintarse en su mente, una mesa cargada de panes y esperanzas, una familia que, aunque rota, podía ser restaurada. Esa fue la imagen que llevó en su corazón cuando comenzó el largo viaje de regreso al lugar al que siempre había pertenecido. Era el comienzo de una redención que aún no comprendía, pero que sin duda ansiaba. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas. Inscríbete, da me gusta, y comparte con nosotros las señales espirituales que han tocado tu vida y cómo han guiado tus propios caminos en el viaje hacia la redención. Capítulo 4. El regreso al hogar. El sol comenzaba su descenso al horizonte, y el cielo se vestía de tonos suaves de rosa y naranja,
mientras el hijo avanzaba lentamente por el camino que lo regresaría a un sitio que una vez llamó hogar. No había mapa ni compás para aquella travesía, solo el latido insistente de un corazón que deseaba encontrar el consuelo perdido. Con cada paso, los ecos de sus decisiones pasadas lo rodeaban, resonando en su mente como un coro silencioso de lecciones aprendidas a un precio demasiado alto. El polvo del camino subía con cada uno de sus pasos vacilantes, y el peso de sus propios pensamientos lo acompañaba. Recordaba con cada recodo, las tierras lejanas que le habían prometido libertad, un espejismo que se desvaneció con la dura realidad de su errante búsqueda de felicidad. Ahora, el hambre y la soledad despojaron el espejismo de su brillo, dejando al desnudo el anhelo de su espíritu, ese hambre más profundo que solo podía ser saciado en el hogar que había abandonado. Mientras caminaba, el temor y la esperanza se entrelazaban en su pecho, formando una danza tumultuosa. ¿Cuál sería el rostro de su padre? ¿Sería recibido con recriminaciones o, peor aún, con silencio? La incertidumbre lo abrazaba como una sombra fiel. Tomaba una bocanada de aire profundo, recordando la calidez del hogar y los días de inocencia que parecían tan lejanos ahora. No obstante, sabía que debía continuar, no por las respuestas que anhelaba recibir, sino porque el verdadero desafío radicaba en enfrentar sus propios fantasmas. El hijo vio en la distancia la silueta inconfundible de la casa paterna, con el humo ascendiendo suavemente de la chimenea como una señal de vida, de promesa, de hogar. El camino se extendía como un testamento entre su pasado y el posible porvenir, marcado por sus huellas que regresaban sobre el polvo. Cuando las sombras crecieron a su alrededor, notó como los últimos rayos del sol se fundían tiernamente con la piedra del camino. En aquel preciso instante, la figura que había visto solo en sus sueños apareció en el umbral lejano. El hijo, con su corazón agitado, redujo el paso, por temor de que su visión fuera simplemente un truco del anhelo. Sin embargo, a medida que la figura se acercaba, los miedos comenzaron a desmoronarse como hojas secas al viento. Allí, entre la distancia y el encuentro, emergió el rostro de su padre, surcado por el tiempo pero todavía con la misma profundidad de amor en sus ojos. No había juicio en su mirada, solo una chispa incandescente de bienvenida que sobrepasaba cualquier palabra. El hijo se detuvo, su cuerpo envolviendo una mezcla de alivio y asombro. De repente, el padre empezó a correr, su andar lento de antaño se convirtió en pasos rápidos, cargados de una urgencia que solo el amor es capaz de generar. Corrió con un propósito que desafiaba cualquier cansancio, como si cada paso fuera un latido nacido de un deseo largamente contenido. Cuando llegaron el uno al otro, en esa pequeña intersección de tiempo y espacio, el hijo vaciló, intentando encontrar palabras que murieran en su lengua. Pero el padre no esperó palabras, simplemente lo abrazó con una fuerza que casi hizo desaparecer todo su cansancio y su duda. En el calor de ese abrazo, el hijo comprendió que estaba ya en casa, mucho antes de cruzar el umbral. Los dos permanecieron allí, envueltos en un silencio más elocuente que cualquier disculpa. Finalmente, el hijo se desenredó suavemente del abrazo y miró a su padre con ojos que imploraban comprensión. «Padre», comenzó, la voz quebrada, «he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo». Pero el padre, con serenidad y certeza, acarició su rostro con manos que conocían tanto el trabajo como el consuelo. «Mi hijo», replicó con ternura, «era perdido, y ha sido hallado, muerto, y ahora ha vuelto a la vida». Estas palabras se convirtieron en el eco que resonó en el alma del hijo, una promesa de redención sin condiciones, un retorno al abrazo eterno del amor incondicional. En ese momento, las sombras se apartaron, y, en la claridad de la aceptación, el hijo encontró algo más grande que perdón, encontró el hogar que siempre había habitado en el profundo anhelo de su corazón. Juntos, con una nueva luz brillando en sus miradas, regresaron a la casa, dejando atrás el camino polvoriento y forjando un nuevo sendero de gracia y reconciliación. Capítulo 5. El padre que ve más allá. Era una tarde donde el sol tocaba la tierra con sus últimos rayos, dibujando sombras alargadas sobre el camino que serpenteaba hacia el hogar. El aire se impregnaba de una expectación tranquila, una espera que había cruzado días y noches, abrazando el corazón de quien miraba desde lejos. El padre, aquel hombre cuya mirada había surcado el horizonte más tiempo del que cualquiera podría contar, permanecía vigilante en el umbral de una esperanza inquebrantable.
Cada amanecer lo encontraba allí, al borde de los campos, con los ojos fijos en el camino. Para él, no era un simple sendero de tierra y piedra, sino un canal viviente de promesas, un puente entre lo perdido y lo esperado. Su corazón, sin dejarse doblegar por la duda, latía con la necesidad de ver más allá de lo que el mundo podría mostrar, más allá de la distancia y el tiempo. El viento soplaba suavemente esa tarde, llevando consigo murmullos de recuerdos y oraciones susurradas. En la quietud, algo comenzó a cambiar. Un punto en el horizonte se convirtió en una figura que arrastraba los pies, visiblemente cansada pero irresistible ante los ojos del padre. Un estremecimiento de emoción recorrió su cuerpo, una corriente que parecía despertar cada célula, cada anhelo que había permanecido dormido. Sin esperar más, el padre corrió. No había vacilación, ni paso contenido, solo un impulso puro que lo dirigía hacia adelante, veloz como el primer latido de amor que siente un corazón al nacer un hijo. Su figura, envuelta en la luz del atardecer, se movió con una gracia que hablaba de anhelos inextinguibles. En aquel instante, el polvo y los años desaparecieron, y solo existía una verdad viviente: su hijo regresaba. El hijo, alzando la vista, se encontró con una imagen que no podía haber anticipado: su padre viniendo hacia él, con los brazos abiertos de par en par, como un águila que se lanza al vuelo. La visión le robó el aliento, y mientras sus piernas temblaban bajo el peso de su propio arrepentimiento, no pudo evitar permitir que las lágrimas corrieran libres por su rostro. Esperaba ser recibido con preguntas inquisitorias, con recriminaciones o al menos con la fría cortesía de una reconciliación forzada, pero lo que encontró fue el calor inconfundible de un amor que se desbordaba más allá de las palabras. Sin embargo, las preguntas quedaron sofocadas bajo un torbellino de emociones. El padre lo envolvió en un abrazo que habló más claro que cualquier sermón, pronunciando silenciosamente las promesas que las generaciones de seres humanos han anhelado: te veo, te he esperado, y siempre serás bienvenido en mi corazón. Aquella verdad reconfortó al hijo, permitiendo que liberara el peso interminable que llevaba en su pecho. El silencio se apoderó del momento, un silencio profundo y vibrante que resonaba con la música de almas reconectadas. Aquella quietud tan cargada, hizo que los pájaros en los árboles cercanos guardaran su canto en respeto. El hijo no tenía palabras, su voz se había convertido en un nudo imposible de desatar, por lo que decidió descansar su frente sobre el hombro de su padre, donde las palabras eran innecesarias. A través de los ojos de aquellos que miraban desde las sombras de la casa, la escena era un lienzo viviente de gracia. Era la imagen de un padre que nunca dejó de ver más allá de la distancia, más allá de los errores, y que abrazó la redención con una alegría incontenible. Al verlos allí, entrelazados por un amor que el tiempo no supo extinguir, una revelación se desprendió del corazón de quienes observaban: en cada uno de nosotros yace la promesa de ver más allá, la capacidad de esperar con un anhelo santo y un amor que se niega a retractarse. En la luz del atardecer, el padre y el hijo se alejaron, sus sombras comenzando a fusionarse con la tierra misma, como si incluso el suelo quisiera ser parte de la reunión. Con cada paso hacia el hogar, el eco de sus pisadas hablaba de un nuevo comienzo, de un capítulo lleno de promesas y de una vida renovada. La jornada del regreso apenas comenzaba, tejida por manos invisibles que guiaban sus almas hacia un horizonte donde el amor era la única constante. El padre, que había visto más allá, que había esperado y corrido, convirtió aquel día en un canto de esperanza para todos aquellos que entendieron lo que realmente significa amar. La historia del padre que corrió sin preguntar resuena eternamente, susurrando a cada corazón la verdad de que, sin importar cuán lejos nos hayamos perdido, siempre hay unos brazos dispuestos a recibirnos de vuelta a casa. Capítulo 6. La fiesta del perdón. La casa, que una vez se cobijaba bajo el velo del silencio y la melancolía, ahora vibraba con una energía renovada. Era como si una nueva vida hubiese sido insuflada en sus viejos muros. Se podía escuchar la risa estallar como burbujas de alegría que ascendían por las paredes y escapaban por las ventanas abiertas al cielo estrellado. Las antorchas iluminaban el camino, marcando la senda para aquellos que venían de más allá del horizonte, atraídos por la noticia del prodigioso regreso. El humo ascendía desde la hoguera, donde los olores de un banquete inigualable se mezclaban con el aire fresco de la noche. El padre,
con su rostro iluminado por una dicha que atravesaba las sombras de los años de espera, supervisaba cada detalle, asegurándose de que nada faltara en esta celebración de redención. Para él, esta fiesta no era solo una bienvenida, sino un testimonio de amor y continuidad, una declaración de fe inquebrantable. En el centro de todo este tumulto, el hijo se encontraba inmóvil, como un náufrago rescatado de un mar agitado. Ahora, rodeado de voces familiares, risas amistosas y la calidez que solo el hogar puede ofrecer, se daba cuenta de la magnitud de su transformación. Estaba en el corazón mismo del perdón, y el manto del amor paternal caía suavemente sobre sus hombros cargados por el pasado. Pero no todos compartían esa ligereza del espíritu. En un rincón apartado, bajo la sombra de un robusto árbol, el hermano mayor contemplaba la algarabía con una frente ceñida por pensamientos contradictorios. Sus manos descansaban sobre la robusta corteza del árbol, buscando un punto de apoyo, mientras su corazón batallaba con sentimientos de confusión y celos. ¿Acaso no había permanecido él, fiel y atento todos estos años? ¿No había sido él quien, sin vacilar, había cuidado con esmero de las tareas del padre? Sin embargo, el júbilo que se desplegaba ante sus ojos le presentaba una realidad que desafiaba su lógica. La fiesta que se ofrecía por el regreso del hermano menor lo empujaba a reflexionar sobre la verdadera naturaleza del amor y el perdón. A medida que el júbilo se incrementaba, resonando en cada rincón del hogar, el hermano mayor se encontró cuestionando las posturas que el tiempo y las circunstancias habían grabado en su ser. Entonces, como si leyera las inscripciones de su alma desde la distancia, el padre se acercó con paso sereno. El anciano, cuyos ojos habían contemplado el tiempo y sus lecciones, se situó al lado de su hijo mayor. No dijo nada al principio, ambos hombres permanecieron en silencio, dejando que la brisa de la noche hablara por ellos. Finalmente, con un tono suave y conciliador que solo un corazón lleno de compasión podía invocar, el padre habló. «Hijo mío, todo lo mío es tuyo. Pero hoy debemos regocijarnos, porque tu hermano estaba perdido, y ha sido hallado, estaba muerto, y ahora vive». Las palabras del padre se posaron como un bálsamo sobre el alma inquieta del hermano mayor. Con cada susurro del viento, sentía como las capas de resentimiento comenzaban a desmoronarse, revelando un anhelo compartido por muchos, el deseo de ser comprendido y amado sin condiciones. El perdón, entendió, no era una transacción ni una justicia de este mundo. Era un regalo divino, un puente entre corazones separados que deseaban reconstruir lo que estaba roto. Ahora, con una luz nueva en sus ojos, ambos hermanos se unieron al festín. La presencia del padre los envolvía con el calor de su aceptación, una invitación abierta a dejar atrás las ataduras de la duda. Y así, entre la música y el canto, el hijo mayor descubrió la gentileza de un amor que todo lo supera, un amor que no compite, sino que comparte y da nueva vida. La fiesta del perdón continuó hasta que la luna atestiguó su declive, llenando el aire con promesas de amaneceres renovados. Era un testimonio viviente de un amor indescriptible, aquel que desafía la razón y acoge a cada uno bajo su interminable manto de gracia. Y mientras las llamas de la fogata danzaban al compás de una celebración que trascendía el tiempo y las heridas, el significado profundo de esta reconciliación dejó una impronta imborrable en todos los presentes. La música se elevaba al firmamento, cruzando las barreras del mundo visible, mientras el padre miraba a sus hijos con la satisfacción de un sembrador que ve florecer sus tierras. El perdón había obrado su milagro, no solo reuniendo lo que se había quebrado, sino mostrando el verdadero rostro de un amor sin límites que invita a todo corazón a encontrar su propio camino de regreso a casa. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas. Únete a nuestra comunidad, comparte la historia y cuéntanos tus experiencias sobre el poder del perdón en tu vida. Capítulo 7. Amor incondicional. En la penumbra suave de una noche estrellada, el aroma de la tierra húmeda envolvía el ambiente, mientras la brisa nocturna acariciaba las mejillas del hijo que, en cada recuerdo y suspiro, reconocía el verdadero significado del hogar. El firmamento, resplandeciendo con un manto de estrellas, servía como testigo silencioso de su redescubrimiento, una ligera parodia del propio camino que su vida había tomado, alternando entre la oscuridad y la luz, la duda y el amor. El hijo, antes errante, contemplaba el calor irradiando desde la casa paterna. Allí, en el crepitar de la chimenea,
se forjaban las promesas de acogida y pertenencia que había buscado en los lugares equivocados. Su corazón, antes atolondrado por deseos efímeros, ahora encontraba serenidad en el entendimiento pleno del amor que nunca había dejado de esperarlo. Un amor al que no le importaba dónde o cómo había estado, solo que había regresado. El padre, una figura estoica y serena, permanecía cerca, como una roca infalible, su rostro suavemente iluminado por las llamas danzantes. Cada línea en su cara contaba una historia de esperanza y anhelo, historias talladas por los años de espera. Pero ahora, lo que prevalecía era una alegría incontenible, una satisfacción que solo el reencuentro podía traer. No había espacio para reproches ni preguntas, solo generosidad y comprensión. Se recordaba a sí mismo días pasados, sentado en el porche, observando el camino largo y polvoriento, esperando vislumbrar en la distancia la silueta familiar, siempre con el deseo de extender sus brazos, de ofrecer sin reservas todo lo que el amor paternal puede sostener. Ese amor, tan poderoso que es capaz de transformar cualquier desesperanza en vínculo, fue lo que mantuvo intacta su fe durante los años de separación. Mientras la noche avanzaba, se alzaba una música que tejía en el aire una manta de gozo. El sonido de la celebración infundía vida en las paredes que alguna vez parecieron tan vacías. Familiares, amigos y sirvientes participaban en la exultante fiesta del reencuentro, cuyo epicentro era el simple, pero profundo abrazo entre un padre y su hijo. Era un baile de almas entrelazadas que encontraba su ritmo en el perdón y la aceptación. Entre risas, música y conversaciones, el hijo comprendió que más allá de las palabras no dichas y las acciones cuestionables, su lugar nunca había sido realmente cuestionado. La verdadera pertenencia no se disolvía con la distancia, ni con la ausencia. Se sorprendió al darse cuenta de cuán profundo era el atrincheramiento de aquel amor invisible pero constante, un amor incondicional que esperaba pacientemente su retorno. Mientras el festín continuaba, el hermano mayor miró en silencio la confluencia de emociones que se desenvolvía ante él. Al principio, su corazón había titubeado, enfrentándose con sentimientos contradictorios de justicia y celos. Sin embargo, en las semanas transcurridas desde el regreso de su hermano, también había iniciado un viaje propio de redescubrimiento. Al lado de su padre, percibió el alcance de una verdad más alta: el amor auténtico no se reduce dividiendo lo otorgado, en su lugar, se extiende y amplía, abarca y sana. A medida que cada invitado compartía historias de pérdidas y hallazgos, conceptos de comunidad se entretejían y resonaban, cada palabra evocando el poder del amor que sana y trae plenitud. El hijo, ahora a la vista de todos, con los vestidos nuevos que su padre le había dado, hablaba con humildad. No había retorno sino aprendizaje, expresó. Había descubierto que la verdadera libertad residía no en lo lejano, sino en la proximidad del amor inquebrantable. Con cada pausa y cada risa, el mensaje puro de esa noche se convertía en un eco duradero. La casa era mucho más que paredes y techos, era un refugio de corazones abiertos y abrazos cálidos. La única distancia que había existido era una ilusión, pues el amor incondicional del padre siempre había sido una constante, una presencia indivisible en su corazón. Y así, bajo un cielo que se envolvía en la promesa de un nuevo amanecer, todos, hasta la última estrella en el cielo, compartieron en aquella lección atemporal de amor que nunca deja de esperar, un testimonio de una verdad que resonaría para siempre en los corazones de quienes viven para dar y recibir, sin reservas, el amor que sobrepasa todo entendimiento. Epílogo: el abrazo de la gracia. En el final de esta historia, donde las emociones se entrelazan con el silencio de la noche, encontramos el verdadero significado del amor que nunca deja de esperar. Un amor que, como el suave murmullo del viento entre los árboles, susurra una promesa eterna, la del abrazo de la gracia. La jornada del hijo pródigo, que comenzó en el resplandor difuso de una mañana incierta y transitó por senderos de oro y polvo, llega aquí, al umbral de una verdad sublime. La historia que hemos contemplado nos revela que el amor verdadero no se mide ni se pesa en una balanza de ofensas. No interroga ni exige explicaciones, sino que extiende sus brazos en un acto silencioso pero poderoso que lo abarca todo. Así, el padre del hijo pródigo, con su corazón abierto y su mirada fija en el horizonte, encarna esta gracia. Una gracia que no calcula, sino que transforma. Que no espera, sino que corre al encuentro con esperanza firme. En esta culminación,
comprendemos que el amor y la redención están intrínsecamente vinculados. A medida que observamos el retorno del Hijo a la calidez del hogar, aprendemos que la verdadera restauración no radica solamente en el regreso físico, sino en el reencuentro del alma con el amor que siempre ha existido y persistido. El Hijo, quien buscó libertad en tierras lejanas, finalmente se da cuenta de que la verdadera liberación reside en el amor que siempre estuvo dispuesto a recibirlo, un amor ya consumado y sólido como roca. El festín de reconciliación, descrito como un estallido de alegría que llenó la casa de música y risas, simboliza el júbilo celestial que ocurre cuando un alma encuentra paz y reposo. No se celebra solo el regreso del Hijo, sino la restauración de lo que el amor verdadero ofrece, aceptación y pertenencia. El Padre, que siempre vigiló el camino polvoriento, nos enseña que el amor es un puente que trasciende la distancia, esperando con paciencia, esperando con fe. La pantalla del tiempo se apaga suavemente, y en el silencio que queda, se alza la invitación a reflexionar. Cada uno de nosotros tiene un camino similar por recorrer, un camino donde a veces nos alejamos del hogar en busca de lo que ya poseemos. La enseñanza de esta historia, profunda y misteriosa, nos invita a abandonar nuestras preguntas y entrar en el abrazo de la gracia. Esta gracia que nos redefine, que nos cubre con un manto de luz, instándonos a dejar atrás el pasado y a abrazar el presente con un corazón renovado. Recordamos que nuestro propio viaje no es solitario. Hay un amor eterno, un amor providente, que corre hacia nosotros, que se regocija en nuestra vuelta, absorbido completamente por la alegría de nuestro regreso. El abrazo de la gracia es un misterio que no necesita explicación porque se expresa en su totalidad, en la forma en que transforma vidas. Es el mismo amor que celebramos, el que nos llama a amar sin reservas, a perdonar más allá del juicio, y a vivir con la convicción de que siempre podemos volver al hogar. Mientras el telón de esta historia baja, queda un llamado que resuena en el aire, ser también heraldos de esta gracia indescriptible. Que así como el Padre permaneció vigilante, con los ojos atentos al horizonte, nosotros también esperemos con amor a aquellos que deambulan. Ofrecemos nuestro abrazo, nuestra fe inquebrantable en el poder de la redención y el perdón. En las complejidades de cada historia humana, yace la oportunidad de ser reflejos de la gracia, continuando el ciclo del amor divino que nunca desvanece. Para más historias inspiradoras, no olvides suscribirte y darle like. Permanece atento a nuestras próximas revelaciones, donde exploraremos aún más la profundidad de este amor que cambia vidas. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a acompañarnos en este viaje de revelación continua. Dale like, comparte este mensaje y suscríbete para no perderte las próximas escenas donde la palabra se convierte en imagen y cada enseñanza deja huella. Porque en Enigma Divino, cada historia es una semilla y cada alma, tierra fértil.